José Ramón Suriel presenta Realidad Global. Realidad Global. Una revista multimediática para llevar al país las últimas noticias del acontecer nacional y mundial. Realidad Global. Muy buenas noches, queridos amigos. Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros en otra entrega de su programa Realidad Global, como siempre, cada domingo a través de este Teleradio América. Y yo, acompañada como siempre de mi querido compañero José Ramón Suriel. Gracias, y gracias a ustedes, amigos, por preferirnos una vez más, y a mi pueblo de Constanza, que se transmite este programa por TV Montaña, Canal 10. Un beso para ellos, Sí, gracias así por que, sintonizarnos y que siempre están esperando este programa. Sí, señor. Son asiduos Hoy tenemos un plato fuerte. televidentes, sí. Tenemos al ingeniero Leonardo de León. Con una entrevista, señores, que usted no se la puede perder. Más que una entrevista, es un conversatorio que van a tener Ramón Suriel y nuestro invitado, en donde ustedes van a conocer un poco de todo lo que tiene que ver con el mundo de la agricultura, El ¿verdad? Fondo FIDE, el desarrollo agropecuario de la ganadería. Así es que es una primera entrega. Sí, porque señor. Estamos seguros que vamos a tener que hacer varios programas. El ingeniero se la sabe toda. Es que hay mucho tema de qué hablar con el ingeniero. Pero vámonos primeramente a las noticias nacionales, y de paso yo quiero comentar algo breve. La violencia. Ustedes, amigos televidentes, siempre me han escuchado a mí decir que qué sociedad es la que estamos construyendo. ¿Cómo es posible que porque una persona roce a otro en un vehículo le dé 5 puñaladas? Eso es algo que está en las redes, que lo grabaron. Y nosotros, yo siento que estamos perdiendo la capacidad de asombro. Los pueblos, cuando pierden la capacidad de asombro, están propensos a que desaparezcan, porque nos vamos a desguazar uno con otros por algo tan simple, porque un vehículo, algo que se puede resolver, quitarle la vida a un ser humano y de la forma violenta. Siento que nosotros como sociedad tenemos que revisarnos. ¿Qué es lo que le estamos dejando a nuestras generaciones? La verdad que no lo entiendo. Bueno, la verdad es que la gente está viviendo en un sistema de vida un poco estresante, y por cualquier motivo como este, o por cualquier palabra, pues ya les sale, ¿verdad?, la violencia que tienen como guardada por dentro. Es como tú dices, tenemos que revisarnos y tenemos que poner un poquito de atención también a aquellas personas que están todo el tiempo, en vez de ayudar a un compañero, a un ciudadano, a llevarlo a un hospital, sacar el celular y grabar y subirlo a las redes. Es un poco más el morbo de lo que se está viviendo en esta sociedad. Y otra gente que están reglamentando, son la gente de la OPRED. La Sí, OPRED señor. ha tirado un reglamento. Ay, sí. Porque se estaban quejando los evangélicos que estaban dando su charla. Ya ¿Tú qué tenía piensas sobre eso, Mira, sobre esa medida? ¿Es un poco es un exagerada? poco- yo siento como que los deberes, es la forma también, y en la vida hay que reglamentar, las instituciones tienen que reglamentarse, porque hay que ver los dos extremos. Eso no significa que yo esté en contra de la religión, pero usted que va a un metro y que se encuentre con una persona y que obligatoriamente lo quiera exponer para escuchar algo, la palabra, si usted es ateo, si usted no es ateo, pero usted va rápido, no es obligatorio. Eso es decisivo, algo condicionado del ser humano, que lo acepte o no. No es posible que yo tenga que imponerle mi criterio a nadie, que sentarme con un micrófono, como que eso no está bien. Siento que usted puede explicarle a alguna gente detallada, como hay algunas religiones que le dan un papelito, eso está bien. Pero de ahí hay gente que se levanta, que usted no sabe cómo está. Si no es que no ¿En quiere qué ánimo escuchar. ¿En qué ánimo Es sale? algo un Claro que sí. poquito- Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es buena la medida de reglamentar, porque aquí se vive una especie de desorden donde se maneja un cúmulo grande de personas. Hay que poner reglas de convivencias. Sin embargo, pues las personas que están involucradas en todo este tema de la religión, vimos gente hablando cosas que siquiera tienen que ver con el tema. Pues están un poco molestos por la medida, pero es necesario reglamentar. Vamos a ver qué se reglamenta, porque otro tema que está caliente son la salida de los precandidatos. En el Partido de la Liberación Dominicana ya se calienta. Tenemos una Hay semana 30 ya. días, la parte del lionelismo y la parte del danilismo. Hay unos 7 precandidatos. Veo que no mencionaron una dama como Marisa,
que no está ahí. Sí, claro. Entonces yo creo que de los precandidatos debieron mencionar a Marisa también. Y sale pues en esta semana, la noticia más impactante de los precandidatos es la salida del licenciado Gonzalo Castillo, que entra al ruedo de campaña. Vamos a ver qué va a pasar. ¿Tú sabes que me gustó y que mucho? se calienta. Se calienta la pista. Pero mucho que se calienta. Tú sabes que me gustó mucho la apuesta, ¿verdad? A la prensa, la exposición a la prensa de Gonzalo Castillo, porque él tenía varios días diciendo, lo estoy pensando, pero realmente él lo que estaba era preparando el lanzamiento espectacular que hizo para esa candidatura. Bueno, pero vamos a ver, porque Reinaldo está en la palestra y Reinaldo es un hombre de carácter, un hombre que tiene mucho talento. La verdad es que el PLD tiene buenos candidatos. Sí, Reinaldo es un hombre que tiene, para mí, mucho carácter. Aparte de carácter, tiene madera de estadista. Lo que no siento es como la oposición. Vamos a ver qué pasa. No siento a la oposición, la siento tímida. Siento tímida a la oposición. Otro caso que debemos mencionar rápidamente es lo de la Junta Central Electoral, que no se opone a la unificación de las elecciones primarias, las elecciones congresuales con las presidenciales. Porque de verdad que las municipales con la municipales, correcto. Y vamos a ver qué va a pasar, porque el costo que tiene eso es alto, 2 elecciones por primera vez, y vamos a ver cómo República Dominicana sale de eso. Más de 16.000 millones de pesos en estas elecciones, es mucho dinero, y pues dicen los economistas que no es necesario dividirla, aunque según algunos, si se dividen las elecciones sería traumático, por cierto. Vamos a esperar a ver, no queremos adelantarnos y vámonos rápido a comentar la salida del gobierno de Isidoro Santana. Otro tema. Isidoro Santana, el pobre, estuvo haciendo bembita toda la semana y no era para menos, porque la destitución así de plano, aunque él debió esperar eso después de las declaraciones que dio en días anteriores de que no estaba de acuerdo con una reforma constitucional, era de esperarse realmente. Pero aquella persona, una noticia importante, la persona que tiene vehículos Nissan, la marca Nissan, sobre todo las camionetas del 2013, 2015, pues tienen un desperfecto y algunas jipetas Patrol. Así que esto lo hacemos más como un comentario para que usted, si tiene un vehículo de esos, pues vaya a su concesionario y le pida la revisión, porque vino con un desperfecto de fábrica en la bolsa del conductor. Felicitar a los atletas que jugaron en esta semana. Ya van 19, creo que ahorita 19 medallas. Iban 20 cuando nosotros esperamos que al término de hoy, domingo, pues República Dominicana termine como con 30, mínimo con 30 medallas. Pero vamos muy bien. Vamos bien. Vamos muy bien. Mira, quiero antes de irnos a las internacionales, vámonos de inmediato, que tenemos un tema pendiente ahí. Sí, claro que sí. Nos vamos a las internacionales, pero quiero llamar la atención en esta semana de la lactancia materna a todas esas mujeres que todavía tienen pensado no amamantar a sus niños. Pues esta es una semana en donde se van a realizar muchísimas actividades a través de Salud Pública y otras entidades para llamar a la conciencia sobre la lactancia materna, así que demos seguimientos. Vámonos a las internacionales. Las internacionales, pues se calienta el ajedrez mundial. Francia le impuso un 3% a lo que tiene que ver con la tecnología, llámese Google, un impuesto, y Trump le ha entrado a Francia, lo ha amenazado con ponerle también un impuesto. Un 10% más. Sí, pero y donde está caliente la guerra entre China y Rusia, porque ahora a las exportaciones, luego de la de 250.000 millones, que le puso un 25%, pues ahora le quiere poner un 10% a los otros, llámese ropa, tablet, todos los teléfonos, todo lo que China hace, pues Estados Unidos le está poniendo en la espada y la pared un impuesto. Vamos a ver qué va a pasar, porque ya hay una guerra comercial. Y nosotros, por supuesto, estamos dando seguimiento a los debates que se están llevando a cabo con los precandidatos en Estados Unidos. Sí, Bernie pero Sanders, no quiero antes, sin terminar las noticias internacionales, lo de Rusia, pues ha amenazado la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear, que eso pone en vilo el mundo. Eso se firmó cuando era presidente Ronald Reagan y el legendario presidente de Rusia, que fue el que tenía se me fue el nombre, pero la verdad que Mikhail Gorbachev, que fue el legendario que se firmó ese pacto. Así es que nosotros tenemos tantas noticias. Es un tema de prestarle atención, ¿eh?
Sí, tenemos muchas noticias internacionales. ¿Qué pasó pero con Puerto Rico y Rosselló? a Puerto Rico y Rosselló. Wanda no quiso aceptar el cargo. Vamos a ver quién va a sustituir a Rosselló. Yo creo que ya para esta semana hay Pierluski. obligatoriamente que hay que ver qué va a pasar. Así es que volvemos con nuestro invitado, no se nos quite de ahí, no se despegue de su televisor para que conozca parte de la ganadería, el desarrollo agrícola. Ya regresamos, no le cambie. Ya vuelve Hoy tenemos con nosotros a nuestro laureado invitado, un ingeniero conocedor de la agricultura. Para mí es un placer, don Leonardo de León. Muchas Bienvenido gracias. usted a su Muchas programa gracias, Realidad Sonia. Global. Muchas gracias. Vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la agricultura. Don Leonardo es un hombre conocedor de todo lo que tiene que ver con la parte agrícola y la ganadería. Bueno, he estado en las dos vertientes, en los dos lados del escritorio, como promotor oficial de los diferentes gobiernos que me tocó trabajar a través del crédito agrícola y también como un productor en realidad de leche por muchos años. Don Leonardo, la pregunta está obligada. ¿Cómo se inicia usted? Porque tengo conocimiento de que usted estudió en México y tuvo una beca por el gobierno del entonces Rafael Leonidas Trujillo. ¿Cómo se lograba una beca para un país donde habían limitaciones para tú poder salir? Es una historia bien interesante. La universidad, que era en esa época Escuela Superior de Agricultura, que era la segunda centro agronómico que tenía México, ellos estaban promocionando la universidad en diferentes países de América Latina. Resulta que el embajador mexicano en esa época era muy amigo del dictador de Trujillo, era un canchanchan de fiestas y cosas. Y vinieron esos dos estudiantes para promocionar la universidad. Pero resulta que cuando fueron a entregarle la beca a Trujillo, Trujillo se impresionó porque la escuela era adscrita a la sexta región militar de México. Era una escuela bajo una disciplina militar, una universidad y ellos fueron con su uniforme y entonces Trujillo se impresionó a verlo y dijo, bueno, yo voy a mandar 10 estudiantes más. Y se formó un grupo de 12 de diferentes provincias del país. Y realmente de San Cristóbal, como era San Cristobalense. San Cristóbal, déjeme decirle, a mí me tocó la beca del gobierno federal mexicano. No me tocó la beca de Trujillo, pero claro, era auspiciado por el gobierno de Trujillo. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia se la voy a explicar un poquito más tarde. O sea, nosotros realmente tuvimos esa facilidad de que el gobierno nos preparó. De San Cristóbal fue la única provincia que mandaron 2 personas. Yo, porque me había ganado por el nivel de notas, de calificaciones, me conseguí la beca mexicana, porque los mexicanos exigían ciertas condiciones de notas. Pero también se fue otro profesional de San Cristóbal que fue todo el grupo. Es muy simpático porque hay cosas que uno las ve ahora y no le da esa notoriedad, porque yo era un jovencito de 17 años. Yo no había salido de mi círculo de vida de San Cristóbal, la capital, Baní. Lo más que yo había llegado al Cibao era Bonao una vez. Y a Constanza también, que fui con mis tías, porque mi abuelo fue un síndico, el primer síndico que tuvo Constanza. ¿Cómo se llamaba? Pascual de León Renville. Y él vivía mucho ahí en la casa de una señora, doña Bona, que le decían, no sé si usted... Sí. Bueno. Escuché el nombre porque ya... Resulta que se formó ese equipo de 12 personas y ya nos despedimos aquí en el aeropuerto, en esa época, General Andrews. ¿Y por qué se llamaba el aeropuerto? Bueno, porque General eran las Andrews? cosas del régimen de Trujillo muy ligados al militarismo americano. De hecho, los americanos son los que auspician la entrada de Trujillo, eso es conocido históricamente. Sí, es correcto. Y ahí, donde está la Curacao y está el banco, el FED Nacional, en la Tiradentes, ahí estaba la terminal del aeropuerto. Ahí nos subíamos nosotros.
Y recuerdo vivamente que teníamos todos los familiares de los 12 estudiantes que nos íbamos ya para México a estudiar. Estaban todos ahí reunidos y nos estábamos saludando. Y ya cuando íbamos a subir al avión, nos hacen devolver. ¿Y por qué? Y realmente yo veo en la cara de mi padre esa preocupación, que era un hombre que ya conocía cómo se estaban manejando las cosas. Y ¿sabe cuál era la razón de que nos hicieron devolver y ya algunos con el avión? Porque vino un viceministro, bueno, un subsecretario de la presidencia con una carta para cada uno de los estudiantes. Era una carta de la oficina particular del jefe de Trujillo, firmado por él, donde nos exhortaba a que fuéramos buenos estudiantes y que pusiéramos en alto el nombre de la República. Pero lo interesante es que cada carta, amigo Suriel, llevaba un billete de $100. Eso era mucho dinero. No, era una cantidad de plata. Déjeme decirle que yo fui uno que me compré un traje con chalequitos y todas esas cosas, mancuerna, y me costó $37. Después me compré una chamarra, que es un abrigo de gamuza muy bueno, de $14, que duró los 5 años que duré en México, los 5 inviernos que tuvimos. O sea que realmente uno sentía de que tú estabas dentro de una organización, de un gobierno que estaba realmente muy pendiente de uno. Y inclusive, como nos íbamos a quedar 3 días en Miami, por eso mismo, para hacer nuestras compritas y cosas, porque era vía Santo Domingo, Santiago de Cuba, Miami. Y ahí en Miami pasó un incidente muy interesante que refleja la organización que tenía el gobierno de Trujillo. Nosotros nos entramos en un restaurante y a los 2 o 5 minutos nos sacaron casi empujadas. ¿Y por qué? Porque yo cuando estoy afuera veo que dice el letrero, aquí no se aceptan mexicanos, perros, ni colored people, ni prietos. Y en el grupo de nosotros había unas cuantas, que eran unos morenitos. ¿Morenitos? Sí, había 2 muchachos del Seibo, por cierto. Una discriminación racial. Y óyeme, y eso realmente, nosotros que ya íbamos con un pasaporte diplomático, era un grupo auspiciado oficialmente por el gobierno, no éramos... Le iba a preguntar si tenían visa, porque hacer el escala ya con pasaporte diplomático podían viajar. Y déjeme decirle, nosotros estábamos muy engreídos de que eso fue una afrenta que se nos hizo. Realmente fue nos tiraron como si fuéramos bultos, empujones nos sacaron. Y hubo un muchacho del grupo que se sintió, porque ese fue el primero que sacaron, porque ese era el más prieto, agarró... ¿Por qué era prieto? Ese agarró, compadre, un adoquín de eso y lo tiró y le rompió la vitrina al restaurante de afuera. Óyeme, nosotros teníamos un teléfono para que si pasaba cualquier situación, nos lo pusiéramos al momento al consulado. Llamamos en ese teléfono y a los 5 minutos estaba el cónsul dominicano. Y agarró y habló con el dueño del restaurante y dijo, ¿qué es lo que? No, esto es que ellos dicen que lo maltrataron, lo sacaron a empujones de casa. ¿Cuáles son los daños que hay aquí? Tan. Y estaba la policía por llevarnos ya, la policía de Miami. Y todo se resolvió porque los dueños del restaurante se dieron cuenta que no fue una invitación, sino a empujones. ¿Me entiendes? Y más ese muchacho del Seibo, que era el más prieto, ¿me entiendes? Él se sintió muy herido. Pero lo importante es que se resolvió la situación en menos de 15 minutos, o sea, con la efectividad que tenía la dictadura en todos los consulados del país. Bueno, pero lo importante es que ustedes lograron seguir su travesía. Claro. Pero, y claro, el cónsul nos hizo... tienen que portarse bien porque tenemos que reportar esto a las superioridades, como se usaba el término, pero realmente sabemos que fue un incidente que lo provocó a ustedes porque ustedes realmente se sentían lesionados en su su llegada a México, ¿cómo se entablan ustedes? Nosotros realmente fuimos un grupo que nos recibió muy bien. La escuela, la escolaridad, el grupo, realmente nos sentimos muy bien acogidos. El aprendizaje. Y el aprendizaje, realmente nosotros nos graduamos, empezamos las clases de cultura,
de agronomía, de campo también, las clases. Fue muy interesante la acogida, nos sentimos muy bien recibidos. Lo que más nos impactó, para que usted vea, fue la comida. ¿Por qué? Porque entonces, como uno era un alumno recluta, tenía que comer lo que te dijeran los alumnos veteranos y oficiales. Y la comida es bien picante. Y dice, salió en el periodiquito de la escuela, bienvenidos los dominicanos, comieron bastante chile y a todos les dio chorrillo. Es una forma de decir que Sí. te aflojó, ¿me entiendes? En realidad, la universidad, nosotros vivimos un periodo muy bonito, muy acogedor. Figúrate un grupo de jóvenes dominicanos del año 57, encontrarse en esa cultura mexicana, que son pueblos muy nacionalistas y que le dan mucho valor a sus raíces. Sí, sí, México tiene... Y nos sirvió de mucho, nos abrió mucho el campo. Vimos lo que es la política partidista. En esa época había unas elecciones en México. Esa parte la vamos a concretar cuando venimos de la pausa. No se vaya, ya regresamos con nuestro invitado. Ya vuelve Gracias por continuar con su programa Realidad Global. Dígame, ingeniero, ¿cómo seguimos conversando sobre el asunto de México? Nosotros allá en la universidad nos sentíamos muy bien, pero pasó un incidente muy simpático. Empezamos en a recibir cartas. Yo fui el primero que recibí la mía porque iba al apartado postal que teníamos los dominicanos y veo esa carta y veo mi nombre completo, Leonardo Antonio de León Lora. Me la enviaba Juan Isidro Jiménez Grullón. Era una invitación a unirme al grupo de dominicanos en el exterior contra la dictadura de Trujillo. Y yo digo, pero qué raro. Eso es un gancho. Exacto. Digo, y este hombre conoce que yo estoy aquí. ¿Quién es este? Y después, pero resulta que yo, como a mí me tocaba ir a la ciudad de Saltillo, al apartado postal, empiezo a repartir los mismos sobres con el mismo tipo de letra de la maquinilla y a los demás compañeros. Entonces le digo, mira, tú recibiste esta cosa. No. Digo, yo te la entregué, es la misma. Y entonces nos reunimos todos. Sí, porque pensaba entre ustedes, bueno, pero es un gancho que me están poniendo. Y más, a mí me tenían cierta desconfianza, Suriel, porque yo era de San Cristóbal. Ya yo era No, usted era un chivato. Exacto. Usted era un calié. Es que me creó muchos problemas después. ¿Qué resulta? Nos reunimos y resulta que entre el grupo había uno de los estudiantes, él había trabajado en el Partido Dominicano de Samaná. Era sobrino de la Bautista Suárez, aquella Dimas Suárez, que fue ministra de Educación cuando Balaguer. Y nos reunimos, hicimos una carta dirigida al embajador, diciéndole que nosotros estábamos estudiando en una escuela, en una universidad que era prácticamente un recinto militar, que no teníamos contacto con el exterior. Y era verdad. Que estamos recibiendo esta literatura onerosa contra la figura egregia de nuestro jefe, Trujillo. Y se mandó todo eso en correo certificado. A la semana de eso, llegó el primer secretario de la embajada. Ustedes tienen que regresar a Santo Domingo. ¿Cómo? Y nos quitaron toda la beca. Todo el mundo tuvo que ir. Inclusive el rector, cuando fuimos y se lo comunicamos a la rectoría de la universidad, el rector a mí, al ingeniero Bisonó, que también tenía beca del gobierno federal, me dicen, aquí ustedes tienen su beca. Esta beca es del gobierno nuestro, no es del gobierno de su dictador. O sea, y así fue. De los 12, solamente pudimos regresar 8 después. Al mes ya yo estaba otra vez en la universidad. Tocó la suerte de que eso creó cierta... en realidad hubo una pugna de 2 funcionarios de Trujillo sobre la validez de ese proyecto de mandar estudiantes dominicanos a estudiar fuera del país. Porque ya se estaba en el año 58 enrareciendo el sistema
político y la juventud estaba pensando, ya estaban las invasiones del 59, vinieron, había todo ese tipo de cosas. Yo recuerdo que mi papá no me quitaba, en el mes que yo pasé en San Cristóbal, en lo que regresaba de nuevo a México, él era mi sombra, y un día me dice, mira, déjate de estar diciendo aquí con los muchachos, digo, que tú tiraste con rifle, y que tú tiraste con una ametralladora que el peine se le pone arriba, nada de esa bobería. Tú no sabes nada de eso, mijo. Así que tú tienes que volverte a estudiar otra vez tú. Y yo estoy haciendo todo lo posible de mandarte. Y así fue, realmente. Pero ahí uno se dio cuenta del alcance que tenía la dictadura, inclusive internacionalmente. Y eso inclusive nosotros recibimos también, 2 años después, de no poder recibir un centavo de nuestros padres. Aunque yo tenía mi beca que me cubría alimentación y la Pero escolaridad. siempre falta algo. Exacto. Y tuvimos un año que no pudimos recibir un centavo. Como 14 dominicanos que ya para esa fecha habían en la universidad. ¿Por qué razón? Porque Trujillo mandó a matar a Rómulo Betancourt. Y la OEA le hizo un embargo al país. Y eso no había transacciones No se podían hacer transacciones financieras, ni envío de dinero, ni nada. Y eso fue realmente la forma de cómo uno se dio cuenta de que el régimen tenía su alcance. Tenía su alcance donde menos. O sea, yo recuerdo que los compañeros dicen, pero ¿por qué usted tiene que volver? Si tú tienes tu beca aquí. Digo, y yo le dije, no, pero mi familia está allá. Si no voy. Si no voy, ustedes no saben lo que es una dictadura. Bueno, aquí tuvimos la de Porfirio, pero aún así nos lo mandamos para abajo. Sí, nos lo echamos. No nos lo echamos. En realidad es una experiencia muy bonita, es una experiencia para mí en lo personal, me di cuenta de lo que es la democracia partidista, que no era tan gran cosa. A nosotros muchas veces nos usaban para que fuéramos a hacer bulto en una manifestación y cobráramos el dólar que daban los mismos, como hacen aquí. Los motoristas y toda esa gente, y el picapollo. Eso yo lo vi en México ya en el año 58. Ya se estaba implementando el clientelismo. Y la logística. Y la logística, sí. Sí, uno aprende muchas cosas y ve, inclusive en el plano también religioso, uno ve... Ingeniero Leonardo, ya la Déjame decirle algo muy interesante sobre las cosas culturales. Los dominicanos realmente dominamos el escenario de conquistar novias y muchachas en México. Éramos unos tipos bien, dábamos muchas muelas, lo que no hacían los centroamericanos ni suramericanos, pero llegó un momento que de repente todas las novias nos hicieron el foie. ¿Y por qué? ¿Qué pasó ahí? Porque descubrieron de que todos los dominicanos que estudiábamos en la universidad teníamos medios hermanos. O sea que nuestros padres habían tenido hijos fuera del matrimonio. Y eso era, mire... Era vedado en México. No, era una aberración porque era una ciudad muy católica. Muy católica. Realmente, déjame decirte, Suriel, nosotros que estábamos acostumbrados aquí a tener novia con chaporenaje, allá tú ibas, la única obligación que te hacía tu novia, que tú tenías que ir a misa de 10 y esperarla ahí. Después tú podías andar con esa muchacha todo el día, hasta las 9 de la noche, llevarla a su casa, figúrate. En esa época. Pero era muy religioso. Yo recuerdo que hubo un momento que nos dijeron en la misma... México tiene tradición muy religiosa y de hecho se maneja todavía con una tradición religiosa. Y claro, nos ganamos el mote los dominicanos. Y ellas decían, tengan cuidado con los dominicanos, son muy caballeros, les gusta, pero parece que nunca le amarran las manos cuando chiquitos. Ponían eran panaderos. Y realmente hay son choques culturales que uno asimila, le da más campo a uno en la vida, de aceptar cosas diferentes a los países de uno. Conociendo ya la parte cultural y todo eso que ustedes aprendieron, en la práctica ya de la profesión, cuando usted... Déjame decirte, yo llego al Banco Agrícola, yo tuve una... ¿En qué año usted regresó al país? Yo regresé ya, porque yo terminé en el año 62. Yo termino mi ingeniería agronómica. Fui el primero de mi generación que presentó su examen profesional y fui aprobado ya. ¿Antes de la muerte de Trujillo o después? No, era el 62, ya estaba muerto Trujillo. Ok. Sí. De ahí yo realmente conseguí una beca de la Fundación Rockefeller en un programa de la OEA para hacer hice mi posgrado de ganadería. Eso lo hice un tiempo en Costa Rica y otro tiempo en Uruguay.
durante prácticamente, yo regresé al país ya en septiembre del 63. Yo me pasé casi 14 meses haciendo un posgrado. Muy ¿Usted fajado. no estuvo en la intríngulis que generó la muerte de Trujillo? Yo llegué aquí realmente desconociendo todo lo que se manejó, la situación, pero fue muy interesante porque yo regreso a mi país y en el único sitio que yo creo que yo tenía un ambiente, yo fui a la dirección de ganadería y no me gustó lo que vi ahí. Inclusive fui a solicitarle empleo a don Antonio Guzmán, que era el ministro de Bosch, de Agricultura. Ya estaba el gobierno de Bosch en el poder. Sí, porque eso fue en el último mes. Yo entré ya en septiembre a buscar ese empleo. No consideré que me estaban pagando el salario y me fui al Central Romana y solicité un empleo, me entrevisté, pero me gustó el Central Romana. Yo le pedí que quería ganar 500 pesos, que eso era un buen sueldo. Bueno, tú comprabas un Volkswagen por 2.200 pesos, un carrito cepillo. Así que mira lo que valía el dinero. Era un sueldo. Era un sueldo muy para el bueno. momento. Y realmente el Central Romana me ofreció nada más 450 pesos. Yo acepté porque quería empezar a trabajar. Pero resulta que cuando voy a lo que fue el Hotel Romana, después ahí era el comedor, que le decían ellos el Club de la Costa. Y yo agarro mi charola, me siento y vienen a los 5 minutos un mozo y me dice, mire, siéntese allá, señor, en el fondo. Y donde yo estaba sentado, nada más eran los puertorriqueños y los gringos. Los dominicanos no tenían para el fondo. Recuerdo como ahora, al yo estar ahí comiendo, vinieron 2 dominicanos, que lo tengo como ahora. Carlos Morales Troncoso, que empezaba a trabajar en el Central Romana como ingeniero, y el doctor en medicina veterinaria, Eberto Quirico Boden, que por muchos años trabajó en la Rica. Y yo esa situación no la soporté, porque yo venía con ese nacionalismo creado y no me gustaba una cosa del Central Romana. Ahí no había bandera dominicana en ninguna oficina, todo eran las banderas de los gringos. La hora era la hora de Puerto Rico, no la hora dominicana. Eso se manejaba como un feudo de la Sao Puerto Rico. Eso era otro país, en esa época. Eso cambia cuando los cubanos compran a Romana. Pero cuando fuera a Sao Puerto Rico, eso era un feudo americano. Y eso a mí no me gustó. Y ya yo le dije a mi papá, yo me voy a trabajar a Costa Rica. Yo tengo trabajo en Costa Rica. Y en eso, mi hermano que trabajaba en el Banco Agrícola, Luis de León Lora, que que vivió 35 años allá, le dijo, no, ven, mira, yo te voy a entrevistar con el administrador Rafael David Castillo. Y conseguí un trabajo de 500 pesos. En esos mismos días me manda el Central Romana un telefonema de eso. Usted tiene su sueldo de 500, puede volver otra vez a ocupar la posición que le ofrecimos. Pero usted no quiso. No quiso, me quedé en el Banco Agrícola. Y me sentí muy bien porque yo traía una escuela de formación muy diferente a lo que se había establecido aquí en el país. O sea, tenía otro concepto de lo que es el desarrollo ganadero. ¿Y cómo? A través del crédito. Y me sirvió mucho, inclusive yo trabajaba, mi jefe era un cubano que se habían traído. ¿Qué tiempo usted dura ahí en el 8 años yo duré en el banco. En el Banco Agrícola. Sí, fui el director ejecutivo del primer préstamo que dio el BID al país después de la muerte de Trujillo. ¿Qué se llamaban? Programa Ganadero Agrícola Okay. BID 245 de me recuerdo la sigla inclusive. Okay. Me llenó de satisfacción porque pude poner ese programa como... ¿En qué consistía ese programa? Mucha asistencia técnica y importación de ganado también de los Estados Unidos. Teníamos programas muy bonitos de que le dábamos vacas y puercos a los clientes del banco y recibíamos animales como dación en pago a sus prestatarios. O sea, eso fue el puerco, mira, el puerco colorado. No había tanta malicia como ahora. Que Y déjame la gente era decirte, seria. hay una cosa que yo te puedo decir con mucha propiedad. Suriel, la mística del trabajo del profesional en esa época era fabulosa. ¿Siente usted que se ha perdido? No, enormemente. Ahora todo es cuánto me va a tocar lo mío. O sea, no hay esa mística. Y tampoco no hay las condiciones. Pero ustedes ven todavía en pleno siglo XXI,
Después de los 20 y pico de años del gobierno del PLD, los agrónomos pidiendo, haciendo marcha para que les pongan sueldo decente. Y eso no se veía en la época nuestra, que yo empecé en el Banco Agrícola. ¿Cuándo se inicia usted el programa de los fondos FIDE? ¿Y en qué consiste Mire su que primera aplicación? me gusta eso interesante porque yo nunca pensé ir a trabajar al Banco Agrícola, al Banco Central, porque el Banco Central es una entidad muy monetarista que no tenía programas así directos con productores o con clientes, con prestatarios. Y resulta que el Banco Central quería hacer una solicitud de préstamos al Banco Mundial, porque en ese caso el gobernador de esa época, el doctor Diógenes Fernández, era un hombre con mucha visión. Ya estaba Balaguer en el poder. Ya estaba Balaguer en el poder. Okay. Hace el Banco Mundial, dijo, bueno, aquí hay préstamos para la ganadería para ustedes. Entonces, el Banco Central no tenía técnicos que supieran de ganadería. Y le solicitan al Banco Agrícola que me ceda allá. Y yo me pasé un año prestado del Banco Agrícola al Banco Central, haciendo el estudio sobre la ganadería dominicana que sirvió de préstamo al Banco Mundial. El primer préstamo que dio el Banco Mundial. Yo participé inclusive en las negociaciones en Washington sobre ese préstamo. Y cuando se aprobó ese préstamo, automáticamente yo pasé a ser entonces empleado del Banco Central. El mismo día que renunciaba en el Banco Agrícola, entraba. Eso fue un acuerdo de ambas instituciones. Debo decirte que hicimos un programa muy bonito. Yo personalmente me sentí muy realizado y recuerdo esa época en el Fondo FIDE, que era un fondo de inversiones que tenía el Banco Central, que captaba recursos del BID, del Banco Mundial, del Crédito Antal, de la Unión Europea, y entonces canalizaba esos recursos a través de más de 27 instituciones bancarias y financieras de desarrollo que había en esa época. Es lo mismo que hizo ahora, en estos días el Banco Central bajó el encaje legal, pero en esa época había una estructura ya mucho más organizada de que las personas, nosotros no dábamos el préstamo, no elegíamos el sujeto de crédito, eso lo elegían los bancos y las financieras. Y nos mandaban la solicitud de préstamo que nosotros entonces evaluábamos. Ese programa que suena muy interesante, vamos a concretizarlo cuando regresemos de la pausa. No le cambie, ya regresamos. Ya vuelve Seguimos conversando con el ingeniero Leonardo León. Don Leonardo, ese fondo que usted explicaba cuando nos fuimos a la pausa, el fondo FIDE, que sirvió para desarrollar la República Dominicana en términos ganaderos, y del cual usted tiene muy buenas experiencias según sus versiones, y el avance que ha tenido la República Dominicana en cuanto a eso. Quiero que complete esa partecita que le faltó. Déjame decirte, ese es un fondo que se crea. Eso fue una idea del gobernador Diógenes Fernández y la Junta Monetaria de esa época. Pero ese fondo tenía la peculiaridad también de ser la parte financiera que iba a darle vida a la ley 299 de sustitución de importaciones que dictó Balaguer. No Balaguer, sino el Estado. El Estado, porque realmente la parte económica, y yo se lo puedo decir con mucha propiedad, se manejaba muy dependiente del gobierno central. Se le sometían algunas cosas, inclusive yo recuerdo de situaciones donde el presidente con el manejo de las divisas propias y cosas, hubo choque con el mismo gobernador, con Diógenes Fernández, y hasta en un discurso como de amenazarlo de que lo iba a cambiar. Pero realmente había mucha independencia. O sea, manejaba la finanza. No. Sí, se manejaba con mucha independencia el Banco Central y todo. Ese fondo lo que hacía era que le daba financiamiento a todas esas industrias que se crearon en la zona de Herrera en esos años, bajo el esquema de sustitución de importaciones o de importación temporal
de materias primas para producir productos para vender. En lo para que la exportación. República Dominicana se adecuaba para poder Sí. convertirse Realmente fue en un fondo exportadora. de asistencia financiera a una tasa de un 9%. Eso era un regalo y a plazo acotejado a las tasas internas de retorno de cada uno de los proyectos que se presentaban. O sea, el fondo FIDE para mí es lastimoso que no hiciéramos como hizo México, como hizo Ecuador, que cuando se tomó la decisión de que ese organismo no debería estar en un banco central, crearon financieras nacionales de desarrollo para suplir ese vacío que se iba a Entonces, República Dominicana. Aquí no lo hicimos. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Qué pasó ahí? El fondo FIDE después le cambian un poco las modalidades de FINPRO. Ahí, Suriel, hubo un conflicto de intereses. Ahí es cuando la banca comercial, dentro de la Junta Monetaria, ya sentía una competencia en tasas de interés. Y lo boicotean. Y yo no diría que lo boicotea, le fue reduciendo. No boicotearlo, porque eso pasa siempre en los países. Y realmente después el banco dejó de hacer un fondo FIDE, lo hizo de FINPRO, ya muy específico para ciertos proyectos, ciertas cosas. Y lo que es peor, lo eliminamos por completo y entonces esa cartera de préstamos ¿A quién se la mandaron? se la mandan al BND, al Banco Nacional de Exportación. Al Banco Nacional de la Vivienda. Que ahora Que ahora es el BNB, pero esos recursos desaparecieron tan sencillos. Eran recursos que se prestaban a medianos plazos de 5, 7, 8 años. Lo metieron en una cartera de préstamos para vivienda a 20 y a 30 años. donde Entonces eso desapareció. no se le dio la característica la cartera empresarial. no tuvo esa recuperación para volver a dar nuevos préstamos. Y realmente, mire, el Banco ahora de Exportación debería realmente ser un banco como han hecho en todos los europeos y los americanos. Un banco que te da facilidad si ya tú tienes el producto para exportar. ¿Siente usted que, ahí va la pregunta, siente usted que la República Dominicana no se ha adecuado todavía exactamente. para las exportaciones? No hay. Mire, apoyo. Desde el año 80 que yo estaba como director de FIDE, se estaba hablando de la ventanilla única para exportación. Todavía hay problemas. No está concretizado. Se está haciendo, pero ¿qué va? No con la agilidad. No con el propósito político de convertirnos en un país exportador. Nosotros tenemos situaciones geográficas para poder exportar todos los frutos que producimos aquí. Pero no hay una base, no hay un soporte crediticio para empujar eso. Porque cada vez que usted va a exportar, tiene que bregar con el narcotráfico, tiene que bregar con un montón de gente de pidilones y de buscacuartos y de macuteo. Pero usted está muy... No, pero es que es así. Yo lo puedo decir porque yo pasé 20 años en la administración pública y la cola mía es muy cortita. Viendo toda esa experiencia que usted tiene, República Dominicana, y hemos hablado de la experiencia que usted tiene... Mira, hay una cosa que para que tú veas. Pero déjeme hacerle la pregunta. En el mundo lechero, vemos todos los días que los productores de leche casi siempre están en la paleta pública porque la leche está a un precio y usted como es ganadero, nosotros nos preguntamos, ¿y por qué estamos exportando tanta leche si realmente República Dominicana tiene la capacidad para producir y exportar? No solamente República Dominicana, Suriel. Mira, todas las zonas tropicales del mundo deben ser las zonas productoras de leche. Porque las condiciones climáticas son adecuadas para eso. Nosotros no tenemos 5 meses de nieve ni esa cosa. O sea, los americanos han hecho, y los europeos, una lechería grandiosa, pero es a base de subsidio. Yo recuerdo que Margaret Thatcher, yo en mi época que fui presidente de Aproleche, en los años 90 a 92. Pero usted no hacía huelga. Hicimos otra cosa. Le dimos valor a la leche. Ok. ¿Cómo le dimos valor a la leche? Se la quitamos a la rica y se la mandamos a la Codal. Porque la Codal tenía que comprar leche porque ya no recibía leche barata de fuera por el problema de Chernobyl. Ok, Y eso puse a las empresas, a los procesadores a buscar leche que había muy escasa. O sea, hay muchas formas. Miren, los productores de leche ahora mismo, es lastimoso cómo salió uno de nuestros líderes
el de la Asociación de Hacendados y Agricultores, diciendo que no deberían, que eso era un horror, fue una declaración para mí muy política, no de un gremialista del campo, ¿me entiendes? Siente usted que hay mucha politiquería. Enorme, enorme, estos PLDistas han sido muy hábiles para permear muchísima gente. Miren, por ejemplo, debo decirle, mire, a mí personalmente, a mí me gustan las visitas sorpresa. Si es un señalamiento del Poder Ejecutivo, del Estado Dominicano, del gobierno, el campo hay que levantarlo. Pero realmente, si usted ve bien, usted tiene que ser una asociación o tiene que ser una cooperativa. ¿Qué están buscando? En la parte política, de tener agarrado, ¿me entiende? Pero no es mejor, ya que usted ha tocado ese tema... Déjame desarrollar. Me gusta esa parte de que él está haciendo señalamiento de que hay vida en el campo. Pero no me gusta de que me tengan amarrado a la gente. El encasillamiento. El encasillamiento. ¿Por qué razón? Yo prefiero encasillarte, Suriel, personalmente. ¿Cómo? De que cuando tú vayas al Banco Agrícola y en el primer préstamo que te pueda dar la institución sea ágil y te abre el campo. Yo siempre he partido del principio como hacedor de crédito, de que lo importante es que el individuo esté en la parcela o en su finca, o sea, ser propietario. Ya el hecho de usted estar ahí metido, usted es sujeto de un crédito, no hay que buscar garantía física, porque ¿sabe lo que se manejaba en el fondo FIDE de esa época para la agricultura? El Banco Central tenía un fondo de garantía. Que respaldaba. Yo soy productor de leche, porque cuando yo me vi fuera del fondo FIDE ya, porque no cabía en el gobierno de Jorge Blanco, a ese se lo voy a decir, ¿me entiendes? Yo recibí un préstamo, ya siendo un civil, no, del Banco Central FIDE, yo fui un prestatario del fondo FIDE, después de haber sido su director del fondo. ¿Por qué? Porque usé una financiera que teníamos muy relaciones, me conocían como una persona porque yo soy un ingeniero agrónomo con una especialidad en ganadería, y me dieron un préstamo a mí, pero respaldado un 50% del fondo de garantía del Banco Central. Y así yo te puedo mencionar muchísimos productores que todavía están vivos, que recibieron esos recursos en base a ese fondo de garantía que tenía el Banco Central. Déjame decirte, la cartera de préstamos que ha dado el gobierno a través de la visita sorpresa pudo haberse hecho como 2 o 3 fondos de garantía, para que ya tú no tengas que esperar a hacer una asociación ni buscar políticamente que una visita sorpresa, no, que tú vayas al banco y el banco te dice, mira, tú por la tierrita y por la vaquita que tú tienes, nada más te podemos prestar tanto, pero vamos a usar contigo el fondo de garantía. Es un fondo de garantía que puede estar en el mismo Banco Central o puede estar en el Ministerio de Hacienda, ¿me entiendes? Para que la banca se anime a prestarte. La banca comercial no es proclive a dar financiamiento a la agricultura. No, porque es riesgosa. Pero no solamente es porque es riesgo, Suriel, es que es costoso el manejo de ese préstamo. Porque hay que ir afuera, hay que ir a los campos, hay que ver, hay que... Y no es eso rentable. es un costo. Ingeniero, yo sé que con usted nosotros podemos hacer no un programa, sino varios programas. Pero antes de terminar, que ya en este breve minuto que nos queda, el futuro de la agricultura en República Dominicana, ¿cómo usted lo ve? Yo la veo bien siempre y cuando se adecúen una serie de políticas como la que estoy mencionando, especialmente eso, la facilidad del crédito para producir y la facilidad del crédito para exportación. Para exportación. Tenemos que abrir nuevas fuentes. Pero tenemos que adecuarnos a la Claro, exportación. claro. Porque falta pero mucho, hay las condiciones. Este es el único país que todavía... ¿Por qué se desarrolló realmente el turismo? Porque nos pusimos para eso. Y además también había un fondo, el Fondo Infratur, que era un fondo FIDE, pero para el turismo. Y se dio financiamiento. Todo eso especialmente en la costa norte. O sea, si tú te pones a ver qué se ha desarrollado detrás de eso, hubo una decisión política y que apoyaba financieramente las cosas. Ingeniero, yo quiero invitarlo nuevamente para que hablemos de exportación. Y primero porque tengo en mi cabeza las dudas,
soy de Constanza. Constanza es un pueblo que está perdiendo la batalla contra la agricultura y de verdad que me preocupa, un pueblo agrícola que podemos hacer muchas cosas. Y quisiera que cuando usted vuelva hablemos de exportación y del futuro de la agricultura y la tecnología que debemos aplicar para poder exportar. Yo sé que el tiempo en televisión es un tirano y que verdaderamente con usted nosotros podemos hablar un mundo, pero se nos quedan muchas cosas que está usted comprometido a venir a que hablemos de eso. Muchas gracias. Así que gracias por esta primera parte del programa. Le tomaré la palabra. Y espero que nos honre con su presencia para que hablemos de la parte neurálgica y de la que también mi pueblo, que este programa se ve en Constanza, le va a gustar. Muchas gracias por usted estar con nosotros. Yo estuve, queda medio minuto todavía. Sí, tiene. Yo estuve siendo un miembro del directorio del Banco Agrícola, de los que auspicié que hiciéramos un directorio allá en Constanza. Y tuvimos participación y nos nutrimos de lo que quería la gente. Gracias, amigos, por preferir su programa Realidad Global, que siempre deja en nuestro televidente ese mensaje para que usted pueda aprender. Así que será hasta la próxima. Cerramos el programa Realidad Global de este domingo con el poema Noche de Amor en 3 cantos de la gran poeta puertorriqueña Julia de Burgos, nacida en Puerto Rico en 1914, fallecida en Harlem, Nueva York, en 1953. Viaje alado. Hoy me acerco a tu alma con las manos amarillas de pájaros, la mirada corriendo por el cielo y una leve llovizna entre mis labios. Saltando claridades, he recogido el sol en los tejados y una nube ligera que pasaba me prestó sus sandalias de aire blando. La tierra se ha colgado a mis sandalias y es un tren de emoción hasta tus brazos, donde las rosas sin querer se fueron unidas a la ruta de mi canto. La tragedia del mundo de mi senda de amor se ha separado y hay un aire muy suave en cada estrella, removiéndome el polvo de los años. Hasta mi cara en vuelo, las cortinas del mar se me treparon y mis ojos se unieron a los ojos de todas las pupilas del espacio. Anudando emociones, sorprendí una sonrisa entre mis manos, caída desde el pájaro más vivo que se asomó a mirar mi viaje alado. Por encima del ruido de los hombres, una larga ilusión se fue rodando y dio a inclinar la sombra de mi mente en el rayo de luz de tu regazo. Como corola al viento, todo el cosmo abrióseme a mi paso y se quedó en el pétalo más rosa de esta flor de ilusión que hasta ti alargo. José Ramón Suriel presentó Realidad Global. Realidad Global. Una revista multimediática para llevar al país las últimas noticias del acontecer nacional y mundial.